amigos, comentando la 10ª ronda del torneo Candidatos, que está realmente emocionante. Pienso que va a esperar, que tenemos que esperar hasta la última ronda para conocer el desenlace. En esta ronda, antes de comenzar el torneo, estaban líderes Carlsen con 6 puntos, Aronian con 5,5 y Vladimir Kramnik con 5, los tres primeros clasificados. En estas rondas número 10 se ha producido la victoria de Vladimir Kramnik con piezas negras, con lo cual se ha colocado con 6 puntos. También hemos podido ver la victoria de Levon Aronian ante Ivanchuk, con lo cual se ha colocado con 6,5. Y vamos a revisar la partida de Magnus Carlsen, que, como os digo, antes de comenzar esta ronda tenía 6 puntos. Enfrente tiene a Boris Gelfand, que por cierto ha sido el único jugador que ha conseguido derrotar a Levon Aronian en este torneo de Candidatos 2013. Vamos a revisar la partida del número 1 mundial ante Boris Gelfand. Se planteó una defensa siciliana con la interesante y sólida variante Rosolimo por parte de las blancas. E6 en roque corto, que es la jugada natural. En otras ocasiones Magnus Carlsen también ha comido en C6 y después ha jugado estructuras de este estilo. En esta ocasión se decide por mantener su alfil blanco, una opción que es más flexible, considero, porque después de caballo 7 y torre E1 da una casilla muy buena para su alfil F1, y después él quiere jugar en el centro. Por ejemplo, podría ocupar el centro de esta manera si las negras no reaccionan. Así es que Boris Gelfand reacciona con la jugada normal, golpea en el centro, y Magnus Carlsen, su idea, ya están las blancas, como veis, ya han enrocado, ya tienen una torre en una columna abierta, ahora tienen que jugar en el centro. Lógicamente, por eso cambian y juegan D4, dando paso a su alfil. Después de D4, caballo F6. ¿Por qué caballo F6? En este momento, porque si las negras siguen con la jugada normal alfil E7, además de que perderían un tiempo porque Carlsen comería en C5, podrían tener algún problema relacionado con C4. Después del cambio de damas, en D8 quedaría un final favorable para las blancas. ¿En virtud de qué? De que tienen en el flanco de dama, o sea, en el flanco alejado al rey, tienen 3 peones, 1, 2 y 3 contra 2. Esto, como ya sabéis, como ya explican libros antiguos, es una ventaja para quien dispone de mayoría en el flanco de dama, mayoría de peones. Así es que lógicamente Gelfand no se deja entrar en este final, por supuesto, y juega la mejor jugada, que es caballo F6. Alfil E3, desarrolla pieza y apuntala su centro. Peón por peón, caballo por D4 y alfil D7, con lo cual aparentemente las negras tienen una posición bastante razonable, ¿no? Si consiguieran, pues bueno, desarrollar sus piezas tranquilamente y enrocarse. C4. Aquí este es el inicio de un gran plan. Es un plan normal, pero sí hay que conocerlo. Por ejemplo, esta jugada caballo C3 en este momento sería un error. ¿Por qué? Porque en esta posición debéis de fijaros en que las blancas tienen 1, 2 y 3 peones en el flanco de dama contra 2. Con lo cual, esta, que es una jugada caballo C3, digamos normal de desarrollo, no es muy correcta porque pone el caballo delante del peón de C2. Así es que lo correcto es primero pasar el peón por delante, C4, que además controla la casilla importante D5, y solo después desarrollar el caballo. Estos pequeños detalles debéis de anotarlos o estar atentos a ellos. Alfil C6, las negras juegan de una forma lógica, alivian su posición comiendo en D4 y ponen el alfil en una gran posición. Caballo C3, alfil E7, esto es bastante normal, y a partir de aquí
fijaros cómo juegan las blancas, que va a ser en todo momento de una forma sencilla, centralizando piezas. Sobre todo en esta partida llama la atención la manera de jugar de Magnus Carlsen, basada en la centralización, y en este caso como os he comentado, en la mayoría de peones que tienen en el flanco de dama, en el flanco que está alejado de los reyes. A3, buena jugada, y A5. Lógicamente las negras no enrocan, porque después de B4 las blancas van incrementando su ventaja de espacios. Y es que lógicamente eso hay que evitarlo con A5. Fijaros en la reagrupación que hace Magnus ahora con dama de 3, enroque corto y torre A de 1, con lo cual se ha completado el desarrollo de los dos jugadores. Las blancas se han enrocado, lo tienen todo bien, las negras también se han enrocado, tienen una posición razonable que la completan con dama C7, con lo cual podríamos decir que los dos han completado su desarrollo, pero las blancas tienen una pequeña ventaja que les da su mayoría de peones en el flanco de dama y la gran centralización de piezas, el dominio que tienen de casillas centrales, como por ejemplo E5. En este tipo de posición, digamos que las blancas, si logran avanzar su mayoría de peones en el flanco de dama, obtendrán una gran ventaja, con lo cual las negras deben de intentar que eso no suceda. Alfil E5, centralización de piezas, ataca la dama, y después de dama B6, Magnus Carlsen hace un giro hacia el flanco de rey. Esto se puede hacer en estas posiciones. ¿Por qué? Porque ya el rey está seguro, las dos torres están en el centro. Así es que fijaros que cuando os hablamos siempre de desarrollar piezas, ocupar las columnas centrales, no es que lo digamos por decir, sino es que aquí estamos viendo al jugador número 1 del mundo en la actualidad, y seguramente por muchos años lo va a ser la forma que tiene de jugar. Torre de 8 para aliviar su posición. Deciros que dama por B2 pierde de inmediato. Si no lo habéis visto, simplemente paras el vídeo, lo analizas y luego sigues con la partida. Después de dama por B2, las blancas ganarían fácilmente con la jugada caballo de 5, que destruye por completo la posición de las negras. Así es que torre de 8, jugada lógica para aliviar su posición. Y aquí hay que ver también la forma instructiva en la que juega Magnus Carlsen. Cambian de 8 y dama por D8. Lamentablemente para Gelfand no es posible comer de torre, que es la jugada natural, por alfil C7. Lógicamente eso Magnus lo ven los dos jugadores, claro, y por eso Magnus come en D8, cediendo la columna momentáneamente, y por eso Gelfand come de dama. También la otra captura posible era alfil D8, y aquí posiblemente hay varias jugadas, pero por ejemplo caballo E4 mantiene una posición ventajosa para Magnus Carlsen. Así es que Boris Gelfand come de dama, y después de torre de 1 la dama vuelve lógicamente a B6. Esta es la mejor posición que tiene la dama. Las negras deben intentar molestar a la posición de las blancas con la actividad de su dama. Si no, van a caer en una posición bastante inferior y sin perspectivas. Alfil de 4, nueva centralización. Fijaros cómo está jugando lo sencillo que juegan las blancas en esta partida. Siguen con su centralización. Tienen ventaja en el centro. La dama debe venir a D3, que es una buena idea, ya que obtiene casillas de entrada. Y aquí juega Magnus Carlsen una jugada muy interesante, que es torre D3. Aquí lo normal parece ser que todo indicaría que
torre D2 sería la jugada correcta para que no entre la dama, pero aquí Carlsen ha calculado que con torre D3 la única pieza activa que es, bueno, la pieza más molesta que tienen las negras es la dama que está en B3 en este momento, y con torre D3 está planteando algunas amenazas de descubierta sobre la dama. El tema es el siguiente, que al tener su dama en G3 mirando hacia el enroque de las negras, después de la jugada lógica dama C2 se puede permitir la jugada que gana espacio B4, después de los cambios caballo H5. El tema lógicamente es que este peón no se puede comer porque aquí tenemos un caballo gratis, en virtud a lo que os he comentado, a la posición agresiva de la dama en el flanco de rey. Con lo cual, después de B4 y del cambio, Magnus ya tiene una posición ventajosa y que se está tornando ya molesta para Boris Gelfand. Lógicamente, ¿cuál puede ser su siguiente jugada? Pues B5 sería una jugada realmente molesta. ¿Veis cómo está ganando espacio poco a poco? Cómo está aprovechando las ventajas de su posición, que cuáles son la centralización y la mayoría de peones que tiene en el flanco de dama, mayoría móvil. Este matiz es importante. Una mayoría de peones que esté paralizada no se considera una mayoría como tal. En este caso sí, porque es una mayoría de peones, en este caso móvil, que puede ir avanzando y quitando espacio a la posición. Gelfand se decide por complicar algo con caballo H5, pero ahora aquí Magnus calcula una liquidación de piezas, como dicen, como alguna vez han comparado por ahí a Magnus Carlsen con Capablanca. Deciros que él decía, Capablanca, que hay posiciones en las que hay que eliminar las piezas sobrantes. Creo que le solía llamar en la hojarasca. Entonces, con la nueva centralización de la dama que amenaza al caballo, lo que sucede es que después de alfil por F6, jugada única, dama por H5, alfil por D4, torre por y dama por C3, lo que ha hecho Magnus Carlsen es precisamente eliminar la hojarasca de la posición, quedarse con su mayoría cómoda de peones en el flanco de dama, con lo cual digamos que tiene una posición con riesgo cero, donde el único que puede ganar es el blanco, las piezas blancas. Ahora, cuando ha eliminado las piezas sobrantes, las que le molestaban a él, aquí sucede que la posición de las negras tienen la primera fila está debilitada. ¿Por qué? Porque todavía no han hecho la jugada H6. Muchas veces hablamos de que hay que dar un aire al rey con la jugada H6. ¿A qué vienen estos comentarios? Precisamente a la brutal jugada que hace Magnus Carlsen en este momento. Dama A5 aprovecha la indefensión de la primera fila de las negras, lógicamente. Torre por A5 es seguida por torre D8 y la partida termina en jaque mate. Así es que aprovecha la indefensión de la primera fila ¿para qué? Para llevar la torre de las negras a una posición restringida, con lo cual después de dama B6 defiende su torre de D4 y ya el golpe B5 es imparable, con lo cual su ventaja, fijaros en la posición, las blancas tienen el rey seguro, torre centralizada y defendida y mayoría de peones móvil en el flanco de dama, con lo cual en este momento Gelfand debe aprovechar la única pieza activa, la pieza que le está manteniendo en la partida, que es su dama, para crear algún tipo de contrajuego, porque si no Magnus va a hacer simplemente B5, C5 en su momento, lógicamente, B5 por ejemplo, luego podría seguir una nueva centralización con dama D6 y C5. Eso sería un ejemplo de sus amenazas. Así es que
Gelfand tiene que reaccionar lógicamente en el centro, ¿no? Porque ahora jugadas del estilo de H6 digamos que ya llegan un poco tarde porque B5 es una jugada muy fuerte. Así es que debe reaccionar en el centro amenazando la torre. Torre de 1, jugada sencilla, y esta jugada las blancas se la van a hacer sí o sí. G6 se da un aire al rey. En esta ocasión decide dárselo Gelfand con G6 para evitar situaciones molestas, por ejemplo, de H6, que en algún momento más avanzado de la partida le podría dar algún problema, ya que el alfil blanco controla la casilla H7. Así es que ese también es un tema estratégico importante. G6, B5, alfil E4 y dama F6. Una jugada también muy buena, que lo que pretende es que las negras se queden sin jugada útil. Si habéis estudiado las partidas de Magnus Carlsen, muchas veces lo que hace es que va dejando a su rival sin jugadas, le va apretando. Además, la torre de su torre podía entrar en algún momento con efectos decisivos, ya sea torre de 7 o torre de 8, que curiosamente ya en esta posición podría haber hecho torre de 7, manteniendo su ventaja y y la centralización de sus piezas. La posición es realmente ya mala para las negras, en virtud de que su torre de F8 es demasiado pasiva en comparación con la torre tan activa de Magnus Carlsen, que también podía haber jugado torre de 7. Se decide por dama F6. H5. No le quedan a Gelfand muchas jugadas, así es que gana un poco de espacio en el flanco de rey, también para que su rey, cuando empiecen las complicaciones, tenga espacio para moverse. Esa es la explicación de jugadas del estilo de H5. H4. Carlsen hace lo mismo. Antes de avanzar la mayoría de peones, debemos de darnos un aire al rey. Además, también dispone de otras jugadas bastante molestas, como torre D7 y torre E7. Deciros que porque juega Gelfand así, aparte de darse espacio a su rey, él también quiere activar su torre. Por eso hay que darle al rey, hay que darle espacio para en algún momento dado pues desarrollar la torre a A8 y crear algún tipo de actividad. Si no, las blancas simplemente centralizan, avanzan sus peones del flanco de dama y ganan la partida fácilmente. Torre de 5, una jugada nuevamente fortísima de centralización. Además toca el peón de E5. Dama C1. Aquí encuentra Gelfand el único recurso que tiene, que es el mismo que os he comentado antes sobre la posición de Gelfand. En este caso es aprovechar la debilidad que surge en la primera fila, dado que la torre ha abandonado esa fila para convertirla en otras ventajas. Así es que Gelfand correctamente se decide por dama C1 para crear su propio contrajuego. Entrega el peón de 5, no tiene más remedio, pero al cambio tiene una posición activa de la dama contra el rey de Magnus Carlsen. Alfil E6 y torre de 4. Fijaros en todas las jugadas de Magnus Carlsen, que son jugadas de centralización. Centraliza sus piezas, evita el contrajuego del rival y avanza sus peones del flanco de dama. Este es el resumen de la partida de Magnus Carlsen. Torre a 8. Por fin las negras consiguen algo de contrajuego. Ver aquí que solo le quedan 6 minutos. Es curioso que Magnus Carlsen siempre o casi siempre lleva ventaja de tiempo en sus partidas. Deben de llegar a la jugada 40. Están en la 36. Dama E2. Esto suele pasar en las partidas cuando ganamos algún tipo o tenemos algún tipo de ventaja material. El jugador rival, en este caso un jugador tan magnífico como Boris Gelfand, por eso evidentemente dio el peón de 5, porque ya no valía la pena quedarse a defenderlo de una forma pasiva, y lo que ha conseguido es actividad de sus piezas. Rey H7. Esta hay que hacerla para quitarse de posibles jaques en D8 cuando la torre salga. Por eso es la jugada rey H7. Torre
D1 para quitar a la dama de su activa y molesta posición, digamos, y una nueva jugada fuerte de dama una vez que ha eliminado la dama molesta en C1, sigue con su centralización y amenaza en este caso el peón de B7. Torre A1 es una jugada lógica porque las alternativas son bastante, pues bueno, poco agradables. Torre A7 es una jugada, pues bueno, un poco bastante torpe porque defiende el peón de B7, pero no aporta gran cosa a la defensa. Así es que se decide por la defensa activa Boris Gelfand, y después del cambio de torres viene la jugada C5, con lo cual poco a poco Magnus Carlsen está completando su plan, elimina las piezas que le molestan y avanza su mayoría de peones con gran peligro para Boris Gelfand, que jugó en este momento dama C3 intentando algún contrajuego y dama por C5. Aquí deciros que también era posible la jugada B6, porque si dama por C5, pues dama por B7 y este peón es el peón de B6, es realmente peligroso. Las blancas podrían reubicar su dama, quizás de esta manera, para después avanzar el peón a B7. Era otra opción que tenía Magnus Carlsen, que sin embargo se decide por comer, y aquí Gelfand encuentra, digamos, la única jugada que le da cierto contrajuego, ¿no? Evidentemente, si dama por C5, pues podemos pasar a la variante anterior. Hace dama E1, y aquí Magnus puede ser que en este momento sea en el único momento que no encuentra la mejor jugada de la posición. Él juega B6, que ya se mete en un fregado, digamos, que entrega su alfil de F1, pero a cambio considera que va a entrar a dama con uno de los dos peones. Aquí parece ser que la jugada mucho más fuerte y sobre todo más segura era dama E7. ¿Para qué? Para dar paso al peón de B y sobre todo para evitar la jugada que alfil C4, ya que está clavado ese alfil. Con la jugada dama E7 Magnus hubiera clavado el alfil de E6 y hubiera impedido la jugada alfil C4, que daría cierto contrajuego, ¿no? Se podría hacer igualmente, por ejemplo, la idea sería que dama B1 para desclavarse, entregar la pieza simplemente y avanzar los peones hacia dama. Es algo parecido a la partida, pero en mejores condiciones. Magnus Carlsen no vio dama E7 o consideró que era mejor su opción, así es que entrega igualmente la pieza con la dama en F3. Gelfand comió en F1, que pierde la partida de inmediato. La opción era, lógicamente, comer de alfil. Y en este caso, Magnus Carlsen pues comería, por ejemplo, en F7, daría un jaque en F6, importante este jaque, porque hay que quitarse de la descubierta del alfil. El alfil, si no, saldría a F5 ganando la dama, con lo cual aquí podría quitar su dama y solo después avanzar el peón a F7. Parece ser que la partida está igualmente ganada, pero esto le hubiera dado algún problemilla más técnico a Magnus Carlsen, cosa que no sucede después de la natural, digamos, dama por F1 jaque, que descoloca la dama y ya no llega a defender el avance de los peones. Después de B7 las negras no pueden coordinarse de ninguna manera para defender la entrada de los peones del flanco de dama. Recordaros, desde el principio de la partida, la mayoría de peones del flanco de dama en que se ha traducido. Intentó dama B5, pero después de C6 los peones son imparables, o uno u otro entran a dama. Así es que después de alfil D5 y dama G3 con idea de dama de peón B8, convirtiendo en una dama, la partida termina. Así es que una partida excelente, una partida técnica muy buena. También podríamos decir
como, se está diciendo en el mundo del ajedrez, al estilo Capablanca, una partida sencilla y convirtiendo su ventaja poco a poco, ¿no? Con lo cual, después de esta partida, Magnus Carlsen se coloca con 7 puntos, le sigue Aronian con 6 puntos y medio y se mantiene atento al acecho Vladimir Kramnik con 6 puntos. Así es que nos quedamos a la espera de la ronda número 11 y este torneo pienso que no se va a decidir hasta el final. Así es que veremos si hay que esperar hasta la última ronda para conocer al nuevo retador a campeón mundial, Fermín González, para el canal de ajedrez online.